Bienvenidos a esta sesión, los saluda el maestro Santiago Zaragoza, su asesor a lo largo de este curso. ¿Qué es la estadística? Algunos ejemplos cotidianos. Realmente la estadística está en todos lados. Podemos encontrar varios ejemplos cotidianos a lo largo de nuestro entorno, de nuestro contexto. Por ejemplo, hablar de censos, como los que se desarrollan en México por medio de la institución INEGI, es hablar de estadísticas. Hablar acerca del estado del tiempo es hablar de pronósticos que se hacen en base al índice estadístico del comportamiento del clima. Las quinielas, por ejemplo, en los deportes, los apostadores se basan en las estadísticas, o al menos aquellos que son más inteligentes. ¿Qué decir de lo que está ocurriendo en este momento? Hablar acerca de la evolución del caso de COVID-19 en los países más afectados es hablar de estadísticas. La estadística se ocupa del diseño de experimentos o de métodos de muestreo, se encarga del análisis de datos, se encarga de obtener inferencias acerca de una población, de mediciones a partir de la información contenida en una muestra, se ocupa de dar una medida cuantitativa acerca de la bondad del procedimiento de efectuar inferencias. Es como tomar una fotografía que nos define cómo se encuentra determinada población, determinada muestra, cómo es que se está comportando, qué es lo que la caracteriza. Si bien no vamos a tocar realmente los puntos de las otras dos estadísticas, al menos en este curso, la estadística inferencial nos permite obtener pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, probabilidades, de tal manera que inferimos en base a una muestra lo que en la población debe de estar ocurriendo, cómo es que se está comportando. Una estadística predictiva nos permite hacer predicciones acerca de lo que pudiera ocurrir, tomar decisiones, sacar probabilidades de que ocurra X o Y evento, proyecciones y predicciones, y por qué no, también regresiones. Pero bueno, volvamos al tema que nos toca a lo largo de este curso, la estadística descriptiva, que es un conjunto de técnicas y procedimientos que ayudan a describir, mostrar y resumir la información de un conjunto de datos. Entonces decíamos que era como sacarle una fotografía al fenómeno de estudio, a la población que se está estudiando a través de una muestra. Vemos por ahí unas gráficas de Venn donde el óvalo más grande representa la población y el óvalo más pequeño, que se encuentra sombreado o con líneas diagonales, representa una muestra que se toma de esa población. Entonces la muestra nos permite sacarle datos, de ella podemos obtener datos, y la organización de esos datos le llamamos una estadística descriptiva. Pero bien, ¿cómo es que organizamos esos datos? Utilizamos varias medidas. Ese es el tecnicismo que en estadística se utiliza, medidas, y existen clasificaciones de diferentes medidas estadísticas. La primera de ellas, para describir entonces a una población en base a su muestra, son las medidas de tendencia central, las cuales son la media, la moda, la mediana. La media es la que conocemos comúnmente como el promedio, y no es sino la suma de datos dividido entre la cantidad de los mismos. La moda es el dato que más se repite. Si son dos, se le conoce como bimodal, es decir, si son dos datos los que se están repitiendo. Si son tres, es trimodal. Bueno, la media entonces es el dato central. Si son dos, se saca la media de estos. Es decir, en el momento en el que tengamos dos medianas, tendremos que sacar el promedio de ellas. Y esa sería nuestra mediana definitiva. Otra clasificación de las medidas que nos permiten describir a una población en base a su muestra son las medidas de dispersión. La primera de ellas es el rango, que no es sino el límite superior menos el límite inferior, es decir, el valor más grande menos el valor más pequeño. Eso nos permite ver la distancia que existe precisamente entre estos dos valores. La desviación media o desviación estándar es otra de las medidas de dispersión. Este nos permite sacar índices de normalidad, cuando a este valorcito le vamos a sumar hacia la derecha de la media y le vamos a restar hacia la izquierda de la media. Más adelante vamos a ver algunos pequeños ejemplos gráficos.
No obstante, quiero decirles que para esta sesión todavía no empezaremos a hacer cálculos matemáticos. En una siguiente sesión comenzaremos a hacerlo, pero con toda sinceridad nos ayudaremos del software Excel para hacer las cosas mucho más sencillas. Es decir, los cálculos matemáticos realmente los hará el programa de Excel. El coeficiente de variación o varianza no es sino aquel valor que nos permite saber qué tan concentrados o qué tan dispersos se encuentran los valores desde el centro, que es la media, hacia los extremos. Pudiera darle lectura a cada una de las fórmulas que se encuentran a continuación, solamente de alguna forma como mero conocimiento técnico. Rango es igual a R. R entonces es igual a L mayúscula sub M menos L mayúscula sub I. L mayúscula sub M se refiere al límite superior, es decir, el valor más grande de la distribución de datos. Y L subíndice I se refiere al límite inferior, es decir, aquel valor más pequeño de la distribución de datos. En el caso de la desviación media, dm significa precisamente esto, y es igual a la sumatoria de x sub i menos x testada sobre n. Esto quiere decir que se le va a ir restando a cada uno de los valores la media. X sub i se refiere la iteración que existe entre cada uno de los valores de la distribución, y x testada es el valor que se le representa a la media. Vamos a estar restándole a cada uno de los valores la media e irlo sumando. El símbolo que está por fuera se le conoce sigma y representa una sumatoria. Por eso decimos que vamos a estar restándole a cada uno de los valores de la distribución de datos la media e irlo sumando, de tal manera que se van acumulando. Y finalmente, una vez que hemos hecho toda la sumatoria, se le va a dividir entre n. También tenemos la fórmula matemática para el coeficiente de variación, que por darles el dato técnico se diría así como sigma al cuadrado es igual a la sumatoria que va de i igual a 1 hasta n de x sub i menos x testada al cuadrado sobre n. Esto quiere decir que vamos a ir restando a cada uno de los valores de la distribución que va desde el primer elemento, que es i de 1, hasta el elemento n, donde n es el tamaño o es el número de datos totales que tenemos. Vamos a irle restando el valor de la media, que es x testada. La x testada, por cierto, es esa rayita que vemos arriba de la x y que también veíamos en la forma de la desviación media. Todo esto se tiene que ir elevando al cuadrado y se tiene que ir acumulando porque tenemos una sumatoria. Y finalmente lo vamos a dividir entre n, es decir, entre el número de elementos totales de la distribución. Recordando que este es el valor de sigma cuadrada, por lo tanto, estamos hablando que la varianza está dada con un valor elevado al cuadrado. Sé que tal vez puede ser un poco enredoso lo que les acabo de comentar, no obstante les decimos que vamos a estar trabajando con Excel y Excel se va a encargar de hacer los cálculos matemáticos y vamos a ir digiriendo poco a poco estos conceptos. Otra clasificación de las medidas que nos permiten describir, que nos permiten de alguna forma tomar esa fotografía de los datos de una población en base a su muestra, son las medidas de forma de las distribuciones. Podríamos manejar tres subcategorías. El inciso A nos habla de una concentración, que mide si los valores de la variable están más o menos uniformemente repartidos a lo largo de la muestra. La segunda subcategoría es la asimetría, que mide si la curva tiene una forma simétrica, es decir, si respecto al centro de la misma, centro de la simetría, los segmentos de curva que quedan a la derecha e izquierda son similares. Podemos por ahí ver tres grafiquitas donde vemos la clásica campana de Gauss, lo que nos permite ver a un conjunto de datos su distribución a lo largo de un eje coordenado x y y. De tal manera que si se dan cuenta, la curva del medio se le conoce como curva simétrica porque tiene esa forma casi perfecta de una campana, donde los datos están a izquierda y a derecha desde el centro igualmente repartidos. En cambio, por ejemplo,
en la gráfica del lado izquierdo, curva asimétrica negativa, podemos ver que se tiene una cola hacia la izquierda. Por tener esa cola hacia la izquierda se le llama asimétrica negativa. En el caso de la gráfica de la derecha tenemos una curva asimétrica positiva y podemos ver cómo esa campana de Gauss tiene una cola hacia el lado derecho, no se encuentra realmente totalmente uniforme. Por tener esa cola hacia la derecha se le llama asimétrica positiva. La tercera subclasificación es el apuntamiento o kurtosis, que mide si los valores de la distribución están más o menos concentrados alrededor de los valores medios de la muestra. La gráfica que tenemos en el medio nos permite ver una curva que se encuentra medianamente distribuida. De alguna forma podemos decir que tiene una buena distribución y a eso le llamamos curva mesocúrtica. Pero por ejemplo en la curva del lado izquierdo tenemos lo que se le conoce como curva leptocúrtica, que es cuando esta curva está más picuda, más puntiaguda. Quiere decir que los datos se encuentran más concentrados hacia el centro que por ejemplo en la curva mesocúrtica, que se encuentran medianamente distribuidos a izquierda y a derecha. En cambio en la curva platicúrtica, que es la gráfica del lado derecho, podemos ver todo lo contrario a la leptocúrtica, el polo opuesto. Nos encontramos en una curva bastante achatada, como si lo hubieras presionado desde arriba hacia abajo. Esto quiere decir que los datos están más dispersos desde el centro a izquierda y a derecha. Ahora decíamos que el meollo de este asunto es poder describir a una población en base a una muestra. A este proceso se le llama muestreo. La idea es poderlo describir para posteriormente en una estadística inferencial poder obtener inferencias al respecto de la población por medio de su muestra. Pero ¿por qué hacerlo por medio de una muestra? La razón es muy sencilla. Cuando las poblaciones son cantidades tremendas de información, muchas personas, muchos objetos, muchas variables, hablamos de una cantidad que es difícil de manipular o que es imposible de poder medir por la gran cantidad de información que se está manipulando. Por eso es que se tiene que tomar una muestra, es decir, solamente una porción de esa población, la cual sí vamos a poder manipular, sí vamos a poder manejar, sí vamos a poder medir y describir. Y en base a esos mecanismos matemáticos, garantizar que lo que nosotros estamos observando en la muestra representa de alguna forma significativa lo que ocurre realmente en la población. Un modelamiento predictivo, y no es como que lo vayamos a hacer aquí, eso pertenece a otro nivel de estadística, pero para comprender cuál es el proceso, consta de la recolección de los datos, es decir, se recolectan los datos de la muestra, se preparan los datos, se analizan los datos y finalmente se hace un diseño e implementación. En este caso nuestra estadística nos daría a trabajar la parte de la recolección de los datos y la preparación de los datos, y hasta ahí alcanzarían nuestros conocimientos para este curso. Sé que tal vez son varios conceptos nuevos. Quiero apoyarme de un video que encontré por ahí en internet respecto al canal Psicofácil, que me parece bastante divertido y gráfico para explicar algunos de los conceptos que hemos visto. La estadística es la ciencia encargada de recopilar, organizar, procesar, analizar e interpretar datos con el fin de deducir las características de un grupo específico. A modo general, es una ciencia muy útil que nos ha permitido describir fenómenos, predecir acontecimientos, entre otras cosas. Por ejemplo, una cifra oficial nos señala que en promedio 14 millones de personas en el mundo se encuentran activas en Facebook en este momento. Saber estos datos estadísticos le pueden permitir a una empresa vender la publicidad de sus productos por este medio y no pegando panfletos en la calle, ya que por Facebook van a poder cobijar una mayor cantidad de personas que puedan adquirir sus servicios. El anterior es un pequeño ejemplo de cómo puede funcionar un dato estadístico, pero no solo está implicada la estadística en la publicidad, sino en la mayoría de las ramas de estudio donde nos atreveríamos a decir que muchos de los conocimientos actuales se basan en resultados de análisis estadísticos de estudios científicos. Es así que podemos dividir la estadística en dos grandes ramas que son la estadística descriptiva e inferencial.
La primera organiza, reúne y comunica información numérica, mientras que la segunda utiliza una muestra para conducir a conclusiones sobre la población. A partir de ellas se pueden inferir datos de un grupo particular. Hay que tener en cuenta que generalmente ambas categorías son utilizadas en los estudios estadísticos. Con la estadística descriptiva nos podemos valer de diferentes tipos de análisis. El primero de ellos son las medidas de tendencia central, las cuales pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de datos. Dentro de estas se encuentra la media, la mediana y la moda. Así, supongamos que en un grupo de amigos, Juan tiene un ingreso de $2.000 mensuales, Carolina de 10.000, Javier de 2.000, Paula de 500 y finalmente Carlos de 8.000. Es así como el promedio del ingreso de los amigos es de $4.500 mensuales. A esta operación se le llama media, ya que indica el valor promedio de todos los ingresos. Ahora bien, si organizamos jerárquicamente los ingresos del grupo de amigos, nos damos cuenta que el valor que ocupa la posición intermedia de los salarios es de $2.000. A este análisis se le conoce como mediana y es el dato que ocupa la posición central de una variable. Ahora bien, vemos que $2.000 es el ingreso que más se presenta en este grupo de amigos. A este valor se le conoce como moda. Como su nombre lo indica, la moda es el valor que se presenta con mayor frecuencia. Como pasa en la vida real, algo está de moda cuando lo usan, nombran o ven muchas veces. Como segunda medida en la estadística descriptiva, vamos a encontrar las medidas de dispersión, las cuales van a indicar qué tanto se alejan los datos respecto a la media aritmética y nos indican qué tan variables son nuestros datos. Dentro de estas vamos a encontrar la varianza, la desviación estándar y el rango. Para explicarlas, vamos a hacer de cuenta que tenemos a este grupo de perros donde queremos saber las medidas de dispersión de la altura de sus hombros. Para esto, primero debemos identificar el promedio de la altura, que en este caso serían 394 milímetros. La media aparece en la línea verde. Ahora bien, en la varianza calculamos la diferencia de la altura de cada perro respecto a la media de la población. En este caso serían 21.704 milímetros y se obtuvo al sumar las diferencias al cuadrado entre el tamaño individual y la media, y a ese valor dividirlo por el número de la muestra, en este caso 5 perros. La desviación estándar se entiende como la raíz cuadrada de la varianza, que en este caso sería de 147 y se ubicaría en esta parte de la gráfica. Esto nos indica que los datos totales de la muestra oscilan entre estos valores determinados. Por último, el rango se calcula restando el valor máximo de la muestra del mínimo, en este caso la resta del perro Rottweiler del salchicha, lo cual daría un valor de 430 milímetros. Este valor sería el límite de nuestra información. En resumen, este tipo de medidas nos permitirán saber qué tan dispersa está nuestra muestra para los siguientes análisis. Fácil, ¿verdad? Por último, dentro de la estadística descriptiva encontramos las medidas de forma o de distribución, que nos permiten ubicar gráficamente cómo se juntan los valores de una muestra determinada. Esto se da de acuerdo con la frecuencia de valores que se tengan sobre una variable determinada. Para esto nos basamos en la famosa campana de Gauss, que nos permite ubicar gráficamente dónde se concentra el mayor porcentaje de la población. Hagamos de cuenta que se tienen los datos del cociente intelectual de 100.000 personas, seleccionadas al azar, y queremos dibujar su distribución. En este caso, una representación gráfica podría ser esta campana, donde el eje Y nos va a indicar el porcentaje de personas y el eje X el cociente intelectual. Por lo tanto, aquí vamos a ver que el 68% de los datos se van a ubicar entre los cocientes 85 y 115, que es lo esperado, mientras que los valores por encima y por debajo de la media van a representar el 28% de nuestra población, que en sumatoria serían un 95% de las personas en estos rangos. A medida que el valor se separa tanto negativa como positivamente de la media, va a haber un porcentaje menor de población, es decir, en este caso el 0.1 de la población tiene el cociente intelectual por debajo de 55 puntos, lo que vendría siendo un retraso mental profundo,
mientras que por el otro lado, el 0.1 de la muestra estudiada presenta un cociente intelectual por encima de 145 puntos. Siempre se espera que nuestros datos en una investigación tengan una distribución de esta forma, lo que es conocido como normalidad. Sin embargo, no siempre es así. Las medidas de distribución que estamos discutiendo nos ayudan a entender estas distribuciones. La primera de ellas es la simetría, que en el ejemplo anterior nos dice que la agrupación de los datos se distribuye de forma similar tanto a la derecha como a la izquierda respecto de la media aritmética. Si hay una distribución diferente, se va a hablar de asimetría, que podría ser una campana de esta forma, la cual vamos a llamar asimetría positiva, que en el ejemplo anterior nos indicaría que hay una mayor proporción de valores de cociente intelectual por encima de la media. Y en el caso que exista simetría negativa, sería mayor la proporción de participantes con cociente intelectual bajo. La última medida de distribución es la kurtosis, la cual se basa en el análisis de la concentración de datos que están cercanos a la media. Entre más cercanos, la kurtosis será más grande, que gráficamente se verá más apuntada, y si es pequeña se verá más achatada. Es decir, que por ejemplo en este gráfico, la línea azul nos indica que hay mayor cantidad de datos cercanos a la media, mientras que la campana roja nos dice que hay una mayor cantidad de datos separados de la media. Existen tres tipos de kurtosis: la leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. Para que haya una distribución estadística normal, se espera que la kurtosis sea mesocúrtica. Bien, una vez que hemos visto el video, que tal vez pueda haber sido redundante, pero como por ahí dicen, mejor que sobre y no que falte, yo creo que daríamos por terminada esta sesión. Como ven, todavía son conceptos introductorios. Ya en la siguiente sesión sería bastante recomendable que pudieran garantizar el poder tener acceso a una computadora con un software de Excel. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a hacer algunos pequeños cálculos estadísticos muy sencillos todavía, pero que nos ayudaremos mediante el software de Excel para poder realizarlos. La idea es seguir trabajando por medio de estos videos explicativos y a manera de tutorial yo poder mostrar en pantalla cuáles serían los pasos que estaríamos realizando para efectuar los ejercicios, eso en una posterior clase. Todavía esta es bastante teórica e introduce lo que son conceptos necesarios para poder comprender lo que más adelante estaremos realizando. No me resta más que decirles que estamos en contacto por medio del chat para cualquier comentario o duda. Muchas gracias.